Vamos a empezar con capítulo 3 de 2 Pedro. Y como mencioné al principio, mi deseo, mi plan es empezar con el Evangelio de Juan el quinto domingo de este mes. Entonces vamos a iniciar el libro de Juan juntos, inglés y en español, porque somos una sola iglesia que habla dos idiomas, ¿verdad? Entonces estamos en segundo de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar en versículos 1 a 7, si quieren abrir sus Biblias. Leyendo este pasaje esta semana, pensando en cuál es el mensaje de Pedro. ¿Qué está pensando Pedro? Él sí nos va a hablar acerca de voladores y va a ser una advertencia de ellos. Pero no creo que eso es exactamente lo que... Él sí va a hablar de ello, pero yo creo que Él nos quiere hablar de la palabra de Dios, en la cual podemos tener confianza, sabiendo que es la verdad y nunca nos va a engañar. Y eso se los voy a explicar a través del texto de hoy. Pero para empezar, yo quiero leer versículo 1 a 7 una vez y luego vamos a ir verso por verso. Amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, declarando por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán voladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por sus palabras para el fuego, guardados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Pensando en Pedro, porque él tenía un corazón para las ovejas de Dios. Él tenía un amor para las ovejas de Dios, para el cuerpo de Cristo. Y yo creo que en este pasaje ese corazón, ese amor que tiene se le sale ahí. Primero él empieza diciendo amados. Como mencioné hace que unos meses, amados está dicho para llamar atención. Y como una vez les expliqué, ¿verdad? Mi esposa puede nada más empezar a hablarme y quizás oigo, no oigo, quizás escucho, no escucho. Puede ser que ella dice Jason y puede ser que es la única cosa que escucho, ¿verdad? Y luego sigue hablando. Pero cuando me dice mi amor, algo en mí llama atención y pongo atención y escucho cada palabra que dice. Eso es lo que es amados. Es como que escúchenme. Voy a decir algo muy importante. Amados. Y no es la única vez que lo dice 2 veces en este capítulo. Es que amado significa como estimado, querido, favorito, mío, ¿verdad? Pedro amaba a las ovejas de Dios. Y estoy seguro que me imagino que las palabras de Jesús siempre él tenía en su mente, pensando cuando Jesús le preguntaba 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro decía, sí. Y entonces Jesús dice, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, pastorea mis ovejas. Y otra vez más Jesús le dice, Pedro, ¿me amas?
Pedro dice que sí, apacienta mis ovejas. Me imagino que él siempre tenía esas palabras en su mente, en su memoria, pensando en eso, lo que Jesús le dijo. Si me amas, vas a apacientar mis corderos, pastorearlas y darles de comer. El amor de Pedro por las ovejas de Dios se demuestra en que les ha escrito 2 veces, ya con el propósito de fortalecer su fe y confianza en la palabra de Dios. En el texto de hoy, Pedro advierte de un ataque a la palabra de Dios. Vamos a ver un ataque a la palabra de Dios. Y luego él va a dar evidencia de cómo podemos confiar en la palabra o no tener dudas en la palabra de Dios. Primero voy a leer versículo 1 y 2. Dice: amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, declarando por los apóstoles de ustedes. Primero Pedro Pedro entendió la importancia de que le recuerden algo. Él entendía que tenía que recordarles de algo muy importante. Y lo más importante en el asunto, más necesitamos que se nos recuerde. Así soy, una mala memoria. Y las cosas que más me importan, necesito tener algo en mi teléfono, algo escrito, uno de esos papelitos que pegas en la pared. A ver, mi amor, recuérdame mañana que tengo que hacer X, ¿no? Lo más importante del asunto es que tenemos que tener más recuerdos. Él les recuerda estimulando su sincero entendimiento, quizás tu Biblia dice limpio entendimiento o una mente íntegra o pensar sanamente. Eso, incluso las mentes más puras y sinceras necesitan recordatorios a veces, ¿verdad? Es necesario recordar. El propósito de esto es para que recuerden, dice Pedro. Él quiere que recuerden algo muy importante. Y él entendió que hay un gran valor en repetir las cosas. Y me imagino que a veces nos cansamos de escuchar la misma cosa. Ya escuché este mensaje, ya escuché esta predica, ya entiendo ese versículo, especialmente si viene de un jefe o de los papás, ya me dijiste, no necesito, pero es importante, es muy importante. Y creo que es muy fácil para nosotros como quedarnos dormidos y dar por sentado las verdades de la palabra de Dios que hemos aprendido previamente. ¿Sí me explico? O sea, es como, ya escuché esto 100 veces, no necesito escuchar aún más. Pero no es cierto, sí necesitamos una vez más. Es justo cuando menos lo esperamos que un desafío llega a nuestra puerta y no estamos preparados para manejarlo. Si no estamos preparados, si no tenemos todo aquí en la memoria, en la mente. ¿Qué significa aprender algo? ¿Qué significa aprender algo? Bueno, el diccionario dice ganar conocimiento o comprensión de una habilidad mediante el estudio, la instrucción o la experiencia, ¿verdad? Eso es aprender algo. Pero yo te propongo esto. Aprendas algo recordando cómo hacer lo que te enseñaron. Un ejemplo, yo aprendí a conducir un carro estándar. Es algo que yo aprendí a hacer. Nosotros normalmente decimos aprendimos o aprendemos, pero es más bien para decir que yo recuerdo cómo hacerlo. Para hacer mi punto, lo diré de forma negativa. Cuando pasa un tiempo y no puedes hacer algo en particular, por ejemplo, que ya no sabes manejar un carro estándar, no dices desaprendido, he desaprendido a manejar un carro, no dices, no recuerdo, ¿verdad?
Entonces, aprender algo es simplemente poder recordar lo que aprendiste, lo que escuchaste, las instrucciones que recibiste. Y así que si queremos mantener la palabra de Dios en primer plano en nuestras mentes, necesitamos que nuestro entendimiento sincero se despierte y nos recuerde de la palabra de Dios. Siempre lo tenemos que tener aquí. ¿Por qué? Para nuestra propia protección. Pedro acaba de hablar de los falsos maestros, ya va a hablar de los burladores, entonces para protegernos. Dios no necesita que lo defendemos, ¿verdad? Él no necesita eso, Él se puede defender solo. Pero sí nosotros ciertamente necesitamos su palabra para defendernos a nosotros cuando vienen los ataques. Entonces, muy importante. Y por eso es vital que estemos en su palabra muy seguido, que estemos en estudios, reuniones y que despierten nuestra mente para recordar su palabra en el momento adecuado. Nunca podemos ver los ataques llegando. No, es una sorpresa, es de repente. Y el momento que digamos, pues yo estoy bien, ahí es cuando viene el ataque. Bueno, Pedro nos está recordando todo lo que Dios habló en las Escrituras. Él dice aquí, las palabras dichas de antemano por los santos profetas y mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Pedro está conectando toda la Escritura aquí, uniendo las palabras dichas previamente por los profetas del Antiguo Testamento con el mensaje de los apóstoles en el Nuevo Testamento, con Jesús como el conector de los dos. Eso es lo que acaba de decir. Efesios 2:20 lo pone así: la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Él es el centro, el conector del Antiguo Testamento, el mensaje de los profetas, y el Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús enviado o declarado por los apóstoles, que es la Escritura, la palabra de Dios y la Biblia. El propósito de Pedro a recordarles la palabra de Dios es debido a lo que vendrá en los últimos días. Dice aquí en versículos 3 y 4. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, toda continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Ante todo, es decir, lo más importante, saber esto primero que todo, antes de hagas cualquier cosa, es el orden de prioridad. Eso es lo que significa ante todo. Él advierte que en los últimos días, en los cuales vivimos el día de hoy, vendrán burladores. ¿Han escuchado ellos? ¿Han visto ellos? ¿Verdad? Sí. Yo también. Y siempre comienza con una pregunta: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está? Siento que es tan fácil ponerle duda a una persona con esa pregunta sencilla. ¿Alguna vez has estado muy seguro de algo? Muy seguro de un asunto, hasta que alguien simplemente te pregunta, ¿seguro? ¿Estás seguro? Y digo, quizás... no sé, ahora no sé. Pero el momento antes estabas bien seguro. Pero simplemente, ¿seguro? ¿A poco? Y empiezas a ser tu propio enemigo. Pues quizás entendí mal, o leí mal, o escuché mal. No sé si sé realmente lo que... Entonces así, con una pregunta tan sencilla, y eso es lo que hicieron aquí, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿A poco Jesús dijo eso? No ha pasado nada. ¿Seguro que va a venir? Eso es lo que están diciendo. Esto fue el comienzo de la caída en el huerto de Edén, cuando el diablo preguntó, ¿con qué Dios les ha dicho? ¿Verdad? Simplemente, ¿a poco Dios dijo?
Y así vienen. Esta es la pregunta que plantearon los burladores. Luego, en un intento de causar más dudas, declararon que todas las cosas siguen siendo igual. Desde que los padres durmieron, desde que la gente empezó a morirse, desde el principio. Toda continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Dicen, yo sé que dijo Jesús, pero no va a venir porque mira todo lo que ha pasado y nada ha cambiado. Todo sigue siendo igual. Eso es su argumento. Eso es lo que ellos dijeron. Y luego te pones a pensar, sí es cierto. Pero Pedro tiene algo que decir. ¿Qué es un burlador? Un burlador es alguien que se ríe y habla de una persona o idea de una manera que demuestra que piensa que esa persona o idea es estúpida o tonta. Todos hemos estado en la primaria. Y esos, eres el amigo de él. Y no lo conozco, ¿verdad? Así, nadie le gusta eso. Es tan poderoso, es interesante que dice ante todo aquí acerca de ellos y no antes de los falsos maestros. Porque siento para mí es más fácil matar la fe a alguien así de sarcasmo o burlador en vez de algo que es herejía, algo que es incorrecto o falso. Yo voy a ponerme hasta la muerte, me muero, pero no me hagas burla, no me gusta. Es un táctico, es algo poderoso. Los jóvenes saben eso bien. Nosotros también por vivirlo. Entonces, es incluso también puedes decir una verdad de manera burlona que te hace sentir tonto. Si el enemigo no puede engañarnos con falsas enseñanzas, hacernos sentir como si fuéramos estúpidos por creer algo es otra táctica muy poderosa. Porque a nadie le gusta que se burlen, que lo menosprecien. Y como digo, puede ser algo cierto. Los burladores aquí no dijeron nada falso, nada más cuestionaron la verdad de ese dicho. Y vamos a ver un poquito más adelante de Jesús, los que hicieron burla de él, utilizaron sus propias palabras de Cristo para burlar. Pero Pedro afirma esto al decir que siguen sus propias pasiones, están siguiendo sus propias pasiones, ¿verdad? Es porque ellos tienen esos deseos malos. Pero otra cosa Pedro dice en versículo 5, no se dan cuenta o ignoran. Lleva el sentido que ellos ignoran, por propósito ignoran algo. ¿Cómo debemos responder a un burlador? ¿Cómo debemos reaccionar? Yo digo que sigamos los pasos de Jesús. Jesús fue objeto de burlas, mentiras, mientras estaba detenido. Lo acaban de agarrar del jardín y cuando le vendaron los ojos y le golpearon y insultaron, a ver, díganos, ¿quién te golpeó? ¿Quién fue? Dice en Lucas 22 que hicieron burla de él. También en Mateo 27 se burlaron de él justo antes de ser crucificado, cuando le colocaron la espina de la corona, le escupieron, le siguieron golpeando en la cabeza y le quitaron la túnica. Y aun cuando estaba en la cruz, se burlaron de él, y quiero leer eso. Mateo 27, si quieren abrir ahí Mateo 27. Vamos a estar en versículo 39 a 44. Mateo 27, 39 a 44. Está en la cruz entre los dos ladrones. Y dice en versículo 39, los que pasaban, lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo,
tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Dijeron algo falso allí? No, la verdad no, porque Él sí dijo, destruye ese templo en 3 días, lo pongo de nuevo. También dijo, bueno, Él no lo mencionó, lo afirmó que era Hijo de Dios. Entonces ellos echaron sus propias palabras en su cara, pero de una manera como de burla, ¿no? Y luego 41, de igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otros salvó, a él mismo no puede salvarse, ¿verdad? Salvó a otros, ¿a poco no puede salvarse a sí mismo? Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, versículo 43, en Dios confía, o sea, es decir, que en Dios Jesús confía, que lo libre ahora si Él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él. Ellos hicieron burla de Él utilizando sus propias palabras. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús? Guardó silencio. Guardó silencio. A pesar de las burlas más perversas que se le lanzaron, Jesús permaneció en silencio. Proverbios 9, 7 a 8 dice así: el que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Entonces hay que guardar silencio. Cuando empiezan a hacer burla de nosotros, guardamos silencio. No responder a burlador es difícil hacer. Es difícil. Cuando me quieren atacar a mí, yo quiero atacar a ellos. Pero hay que seguir los pasos de Cristo, hay que seguir a Cristo y guardar silencio. En versículos 5 a 7 podemos ver la locura, digamos, de los burladores. La razón por la que no responden, para no responder, es porque el burlador normalmente termina haciendo el ridículo. Y eso es lo que les va a pasar a ellos. ¿Qué tontos crees que se sintieron los burladores de Jesús cuando oyeron que había resucitado de entre los muertos? Puedo imaginar, no todos, porque muchos son duros de corazón, pero puedo imaginar que ya después de hacer burla, sálvate, eres Hijo de Dios, eres el Rey de Israel, bájate de ahí. Y de repente escuchar a 3 días después que ya está vivo de nuevo. Híjole, oh no. Porque sí dijo en 3 días, ya pasaron 3 días. O sea, me imagino que como se sentían, me imagino que como avergonzados. Si fuera yo, gracias a Dios, no era yo en la cruz, porque yo conozco mi corazón. Si yo estuviera ahí, ellos gritándome esas cosas, yo hubiera dicho, ¿quieres que me salve bajando de esta cruz? Te haré algo mejor, voy a morir y luego resucitarme. ¿Cómo ves? O sea, haciendo de burla de regreso, ¿no? Pero gracias a Dios no fui yo ahí, fue Jesús, con el gran ejemplo de guardar silencio. Bueno, estos burladores en los últimos días vienen a intentar demostrar su punto de vista al afirmar que nada ha cambiado desde la creación. Dicen, desde la creación nada ha cambiado. Entonces nada va a cambiar. Dios o Jesús no va a venir. Y aquí es exactamente donde Pedro va a comenzar a responder, que no se dan cuenta de la palabra de Dios, la ignoran. 5 y 7. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua.
Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Esa frase, no se dan cuenta, en el griego lleva un sentido que ellos a propósito o deliberadamente pasaron por alto. O sea, lo sabían pero lo ignoraron. No es que fue por algo de ignorancia, era deliberado. ¿Qué es lo que es esto? Ellos pasan por alto. Uno, que no todas las cosas han continuado desde el principio de la creación como ellos dicen. Y dos, que todas las cosas suceden por la palabra de Dios y exactamente como la palabra de Dios dice, sucederá. Eso es lo que ellos ignoran o no se dan cuenta, esas dos cosas. Entonces, para apoyar su punto, Pedro nos habla acerca de tres cosas: la creación, el diluvio y la preservación de la tierra. La creación, versículo 5, que dice los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Todo fue creado por la palabra de Dios. Pedro nos dice que fue por la palabra de Dios que este mundo fue hecho. Encontramos en Génesis 1 la frase, entonces Dios dijo, 9 veces. 9 veces dice, entonces Dios dijo. Fue por la palabra, lo que dijo Dios, que todo fue creado. Creo que nuestra comprensión del relato de la creación en Génesis es vital para la manera en que interpretamos el resto de las Escrituras. Por ejemplo, sería muy difícil si yo no creo en la creación por la palabra de Dios y creo de otra manera, sería difícil creer que Jesús se resucitó de la muerte, o un diluvio, o salvación para mí. Si su palabra no era tan poderosa, hay ciertas cosas que yo no podría creer si no creo en la creación del mundo. Entonces él quería empezar con la creación. Primero fue por la palabra de Dios, porque él nos va a enseñar que podemos confiar en la palabra de Dios, pero también ahí es donde los burladores empezaron, desde la creación o desde que los padres se durmieron. A menudo me desconciertan sus puestos pensadores, científicos, filósofos, que ellos selectivamente se niegan ciertos datos. O sea, cuando hacen sus estudios en la ciencia, resulta que hay unos datos y luego las ignoran. Me gusta como una apologista dice así, la ciencia no dice nada. ¿No han escuchado que, la ciencia nos dice? La ciencia no dice nada, los científicos sí. Ellos leen los estudios y hablan, no es que la ciencia habla. La ciencia nada más pone ahí el resultado del examen y ya, es todo. Cuanto más avanzamos o avanza la ciencia, cuantas más reliquias excavamos de la tierra, más apunta a Dios y a la fiabilidad de su palabra. Quiero que escuchen algo de la palabra de Dios y la ciencia. La ciencia del pasado decía que la tierra era un disco plano. Pero en Isaías 40, la Biblia dice que la tierra es una esfera, ¿verdad? La ciencia de hoy, porque es mejor que antes, dice que lo mismo. La ciencia del pasado decía que la tierra se sentaba sobre un gran animal. Pensaban que se estaba ahí sobre un gran animal. Pero en Job 26 dice que la tierra flota en el espacio. La ciencia del pasado decía que la luz estaba fija, que no se movía. Me imagino que puedo entender eso sin
ciertas cosas no puedes ver, entender, nada más ves la estrella y parece que no se mueve, porque viene hacia ti, no es que va para un lado. Pero la Biblia decía, o dice en Job 38, la luz se mueve. Y ahora el día de hoy la ciencia dice lo mismo, porque podemos ver, hay satélites, hay gente ha ido al espacio, pueden ver la Tierra. No es plana. La ciencia del pasado, a los enfermos, ¿qué hacían con los enfermos? Hay que sangrarlos. Pero según Levíticos, la sangre es la fuente de vida y salud, y ahora el día de hoy saben. Y una cosa más, la ciencia del pasado, el océano alimentado solo por ríos y lluvias. Pero la palabra decía, el océano contiene manantiales. Y ahora la ciencia del día de hoy sabe lo mismo. Entonces siempre la palabra de Dios es confiable. Confiable, que podemos creer en lo que dice. La ciencia siempre, como por ejemplo, está atrás y luego llega a donde está la Biblia. Ahora Pedro luego procede a decirle a su audiencia por la palabra de Dios que el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua. El enfoque aquí para Pedro está en la fiabilidad, que la palabra es confiable. Los burladores vendrán a burlarse de la palabra de Dios diciendo que nada ha cambiado desde la creación y por lo tanto nada cambiará. ¿Verdad? Eso es lo que decían, desde la creación nada ha cambiado. Pero Pedro dice, no se acuerdan de Noé y lo que pasó ahí. Sí ha cambiado el mundo, sí ha cambiado la tierra. Sin embargo, Pedro apunta que por la palabra de Dios, punto 1, todas las cosas fueron creadas. Que es el punto de partida de Pedro, ya que los burladores decían que nada había cambiado desde la creación, entonces él empezó con la creación. Y punto 2, que el mundo fue destruido en el diluvio, lo cual fue un cambio significativo después de la creación, y demostró que el argumento de los burladores era una tontería. Eso es lo que está diciendo. Dice, desde la creación sí ha cambiado. Sí, cosas han cambiado y todo ha cambiado por la palabra de Dios, tal como Dios dijo. Ahora, el tercer punto es la preservación de la tierra. Finalmente, en versículo 7, que dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su sangre para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pedro afirma que por la misma palabra los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y por la misma palabra Dios creó todas las cosas. Luego, por su palabra, destruyó mediante un diluvio. Ahora, por su palabra de Dios, preserva todas las cosas hasta el regreso de Cristo. ¿Qué fue? La primera pregunta que hicieron, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Verdad? Hebreos 1:3 dice que Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Eso es el tercer punto de Pedro. Y me gusta como Colosenses 1 lo dice. Colosenses 1:15-17. Que dice, Él es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él sostiene todo. Todo está guardado por el juicio final, por la segunda venida de Cristo. Debemos tener confianza en la palabra de Dios, que es precisa y confiable.
Hay un término, hay una doctrina que se llama que la palabra de Dios es inerrante e infalible. Inerrante e infalible. Lo primero que debemos reconocer que esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y no es la palabra del hombre. Los hombres sí escribieron, pero es lo que Dios quería que escribieran. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, que el Espíritu se los llevaba mientras ellos escribían. Y el Dios de la palabra de las Escrituras es tan poderoso que Él es capaz de escribir a través del hombre exactamente lo que Él quiere escribir. Quiere que sepamos. Aquí entonces, en segundo lugar, como la Biblia es la palabra inspirada de Dios, no es inerrante, es incapaz de estar equivocada, es cierta, es verdadera, no hay nada falsa en ella. Las Escrituras nos dicen que Dios no puede mentir. Él no, o sea, que decía, no hay nada que Dios no pueda hacer. Sí, no puede mentir, no puede decir mentiras. Entonces, de hecho, sería imposible concebir la Biblia como inspirada por Dios y al mismo tiempo falsa, porque Dios es absolutamente veraz. ¿Verdad? No puedo decir que el Dios de las Escrituras, tan poderoso, que es verdad, y no hay ninguna mentira en Él. Y luego decir, hay unas partes que no son ciertas, no son verdades. No puedo decir esas dos cosas, no puedo creer en esas dos cosas. Si es de Dios, es verdad. Y no hay nada falso en la palabra. En tercer lugar, la Biblia no es infalible, incapaz de error, que es parecido pero diferente. Esta palabra es similar a inerrante, pero en lugar de concepto de verdad versus mentira, la Escritura no te llevará al error, a pecar, a engañarte. ¿Sí me explico? Seguir la palabra de Dios, a diferencia de seguir la palabra de hombre, nunca te fallará. De vez en cuando la palabra del hombre sí va a ser cierta, pero un reloj roto está cierto 2 veces al día, ¿verdad? Entonces, el hombre sí de vez en cuando puede ayudarte o no te va a fallar, pero Dios nunca te fallará, nunca te llevará en error. Entonces, la palabra de Dios es cierta, es verdad y nunca nos va a engañar. Siempre seguir a la palabra de Dios es el camino más seguro, el camino más mejor. No es decir que no vamos a tener pruebas, tentaciones, tribulaciones. Pero cuando el mundo nos quiere decir una cosa y la palabra nos dice otra cosa, hay que confiar en la palabra de Dios. No importa cómo se mire, no importa lo que estemos viendo. Si no ¿a poco no parece buena idea? Pero Dios sabe mejor que nosotros. Hay que confiar en su palabra. Escuchen como un autor dice esto. La Biblia es el único libro que contiene las mismas palabras de Dios que creó todas las cosas, mostrando a sus criaturas su carácter perfecto al mismo tiempo que explica su camino de salvación en Jesucristo. La Biblia es el único estándar inspirado, inerrante, infalible, claro y suficiente para su fe y vida. Lleva autoridad absoluta y es inquebrantablemente confiable. Eso estuvimos hablando el martes. Autoridad absoluta o final. Si yo tengo mis amigos diciendo una cosa, tengo mi jefe diciendo una cosa, aún si mi esposa está diciendo una cosa, pero la Biblia me está diciendo otra cosa, esta es la autoridad final. Esto toma prioridad sobre los demás. Eso es lo que significa. Por lo tanto,
Cuando vienen los burladores, podemos confiar en Dios y en su palabra. Eso es el mensaje de Pedro. Llegaron tratando de causar duda. ¿Dónde está su venida? Como dijo, no va a pasar. Pero si la palabra de Dios dice, Él sí va a regresar por nosotros, podemos confiar en esa palabra. Tal como esa misma palabra hizo toda la creación y todo desde entonces hasta ahora, por su palabra, podemos confiar en ella. Esta misma palabra de Dios por la cual creó todas las cosas, por la cual previamente destruyó el mundo antiguo, ahora preserva este mundo presente para el juicio final. Sí, la gente vendrá y van a hacer burla, sí va a pasar y no es divertido, pero no debemos permitir que eso tamblee nuestra fe. Así como Pedro enseña la confiabilidad de la palabra de Dios en la creación, el diluvio, y la preservación de esta tierra, y más aún, al igual que Jesús en la cruz, cuando muchos se burlaron de Él por su palabra demostró ser firme y verdadera. Su palabra es firme y verdadera. Entonces nosotros también podemos tener confianza en las promesas de la palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra. Y a través del Espíritu Santo podemos tener entendimiento y crecimiento en conocimiento de ti, Señor. Y Señor, yo te pido, cuando vengan los burladores, cuando vengan a destruir nuestra fe en tu palabra, Señor, podemos confiar, podemos recordar, como Pedro está diciendo, recordar de tu palabra y todo lo que has hecho y todo lo que ha pasado según tu palabra, exactamente como lo dijiste, Señor. Así podemos todavía confiar en tus promesas que han de venir. Y sobre todas esas promesas que es Cristo viene. Y no importa lo que el mundo nos quiera decir, podemos confiar en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.